Hola, hola, bienvenidas a todas mis buscadoras espirituales. En el video de hoy, en la clase de hoy, vamos a aprender cómo utilizar el poder del amor incondicional para sanar cosas en nuestra vida, en nosotros personalmente y en nuestro alrededor. Si no me conoces, mi nombre es Natalie Navarro, yo soy maestra espiritual. Ayudo sobre todo a la buscadora espiritual moderna a simplificar conceptos y aplicarlos de manera que sean aplicables para nuestra vida práctica, nuestra vida moderna que es tan agitada, y ayudarlas a liberarse del sufrimiento de la mente y de las ataduras del mundo, sobre todo estudiando las enseñanzas metafísicas de nuestro Maestro Jesús, que nos dijo, yo he vencido al mundo, y nos dejó ese ejemplo para ser y para vivir en este mundo siendo esos hijos de Dios, tomando ese reino de los cielos que, como él bien lo dijo, está aquí entre nosotros. Y muchos de mis alumnas incluso han logrado reversar situaciones que parecían irreversibles en su cuerpo, en sus situaciones, porque ya no se trata ni se habla de milagros, porque es lo normal. Nosotros venimos a experimentar el bien, que es la voluntad de nuestro Padre Dios para nosotros. Así que eso es lo que vemos en estas clases, eso es lo que vemos en este canal. Yo estoy completamente dedicada a estudiar toda esta sabiduría espiritual y a pasar tiempo con Dios, y lo que voy compartiendo en este espacio es sencillamente lo que va llegando de mi comprensión a través de mis estudios y a través de ese espacio y de ese tiempo con Dios. Y les comparto esta información. Como les digo, yo soy mujer, yo soy esposa, yo tengo una vida laboral, yo tengo hijos, yo tengo que tener un hogar, yo tengo muchas ocupaciones durante el día, pero logro incorporar y trascender muchas limitaciones del mundo, de nuestro mundo en la vida moderna, a través de la espiritualidad. Y eso es lo que yo quiero transmitir a través de este canal, que tú puedas escuchar esto, porque yo sé que la mujer de hoy en día vive muy ocupada, y yo vivo aprendiendo y escuchando siempre que estoy haciendo otras cosas, y esto es lo que les propongo y les enseño que hagan aquí, y que a través de ir elevando conciencia, rasgando los velos de la ilusión, pueda entrar más luz a nuestra conciencia y podemos reflejar una vida más iluminada, que el escuchar y escuchar y escuchar se vaya traduciendo en una vida con unos recursos que fluyen, con una mejor salud, con unas relaciones que son más armoniosas, en fin, que comprendamos el poder co-creador que tenemos como esos hijos de la divinidad, como esos hijos del Creador. Y como les decía, hoy les voy a empezar a hablar sobre, esta clase trata sobre cómo usar el amor incondicional como ese poder, y ahorita vamos a ver qué tan poderoso es para trascender las situaciones, los bloqueos, las limitaciones en nuestra experiencia. Así que bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar por explicar ese amor divino, el amor incondicional, que también es otra palabra para Dios. Dios es amor, ¿sí? Y por lo tanto es la sustancia de la cual toda la creación está hecha, ¿sí? El amor es unión, es uno, porque Dios es unión, no es separación. Y por eso Dios es el todo. Por eso decimos que Dios es todo en todo, no separa, no excluye nada. Y por eso también decimos que Dios es esa energía que no tiene falencias, no tiene huecos, no tiene imperfecciones. Imagínate un campo de fuerza. Cuando hay un campo de fuerza es absolutamente homogéneo, no hay pedacitos en donde esté imperfecto, no tiene huequitos, no tiene pedacitos débiles. Un campo de fuerza simplemente es todo homogéneo, igual de poderoso en cada milímetro. Y así es Dios. Dios sencillamente es. Dios es todo en todo. Dios es toda la salud, Dios es toda la provisión, Dios es toda la armonía, Dios es toda la paz. Y Dios está aquí en este instante, es decir, que todo eso está disponible en este instante para nosotros. Entonces, si Dios es todo y Dios lo une todo y Dios es el bien,
Entonces, todo lo que hace Dios es perfecto. Toda la creación son pensamientos, son ideas que provienen de la mente de Dios. Cada uno de nosotros somos una idea, un pensamiento de Dios. Y Dios no puede tener pensamientos imperfectos. Lo que pasa es que cuando nos vemos reflejados a través de nuestras creencias en el mundo material, es como si sacáramos una copia barata o una copia pirata, como dice una prima mía, de esa perfección que concibe y que contiene Dios en su mente. ¿Sí? Si eres un pensamiento de Dios, si eres una extensión de la mente de Dios, sencillamente no puede haber imperfección en ti y no puedes tolerar imperfección en ti ni imperfección en tu vida, porque provienes de Dios, tu esencia, estás hecho a su imagen y semejanza. Entonces, vamos a seguir comprendiendo más ese concepto de Dios. Dios es la vibración que lo contiene absolutamente todo. Dios es omnipresente. Dios es el principio divino a partir del cual toda la creación se despliega. Entonces, nada puede existir por fuera de Él. En muchas culturas lo podemos conocer como ese sonido Om. Ese sonido Om es el sonido que contiene todas las frecuencias de luz y sonido que componen y que crean, valga la redundancia, la creación. Entonces, ese Om, imaginémonos a Dios como esa constancia por toda la eternidad, como si fuera un rayo láser, ¿cierto? Es el todo, es perfecto, es eterno, nunca cambia, no cambia de opinión, no puede decir falsedad, no puede generar imperfección, no se puede debilitar. Y como veíamos tal vez en la clase pasada, nos poníamos a pensar, ¿acaso alguna vez te has encontrado con un rayo de sol imperfecto, obsoleto, dañado? No, así es Dios. Dios es esa perfección, es esa emanación perfecta que no concibe imperfección. Es nuestra mente humana la que genera la imperfección en el mundo material. Entonces, Dios, como dijimos, es amor. Dios es el amor incondicional. Entonces, Dios es la única fuerza en el mundo. Dios es el único poder en el mundo, el amor divino, porque lo contiene todo y contiene todo el bien. No puede existir ninguna fuerza superior a Dios. No puede existir ninguna fuerza que se le oponga al amor divino. Así es esa fuerza. Si alguno de ustedes ha estudiado las jerarquías de las leyes espirituales, sabrá que la ley superior en la jerarquía, la que rige hacia abajo a todas las demás, es la ley del amor, porque el amor rige. Y si está por encima de otras leyes espirituales, ahora imagínense cómo estará también por encima de las leyes de la materia, muy por encima de las leyes de la materia. Si en la materia hay defecto, hay enfermedad, hay escasez, pero nosotros nos sostenemos de la perfección del Padre y del amor del Padre, el error en la materia no puede hacer otra que corregirse, que subsanarse, cuando dejamos entrar ese amor incondicional, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, nada puede oponerse al amor divino cuando lo dejamos entrar, ¿sí? Cuando nosotros somos conscientes de la presencia y la omnipotencia de ese amor divino, se disuelve toda imperfección. El amor divino, como decíamos, lo contiene todo, el aspecto femenino del Padre, el aspecto masculino del Padre, la polaridad masculina de la fuerza, la polaridad femenina del amor. Y por eso algunos que hayan hecho ejercicios con la energía del amor comprenderán, algunos lo han hecho conmigo, algunos lo han hecho en otra parte, sienten, experimentan cómo es una fuerza que al mismo tiempo es muy suave, pero con esa suavidad disuelve hasta el muro más duro
y más comprimido. Es una fuerza, pero es una fuerza que no necesita comprobar nada, que simplemente llega y disuelve y deshace, así como cuando la luz simplemente se enciende, la luz no necesita pelear ni demostrarle nada a la oscuridad, simplemente llega y es. Y así es como Dios, ese amor incondicional, disuelve toda densidad en nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo es que no dejamos, si el amor incondicional es todo, en todo, si Dios está en todas partes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces no lo experimentamos, porque nuestra mente humana, nuestra mente chiquita, empieza a pensar que puede crear una realidad paralela a la de Dios, que puede crear enfermedad, que puede crear decadencia, que puede crear conflicto, ¿sí? Entonces, nuestros pensamientos, el movimiento neuronal de nuestros pensamientos genera esa electricidad que genera un campo de fuerza pequeñito en nuestra mente. Y cuando estamos en nuestra mente, entonces estamos en ese pequeño campo de fuerza que por un momento, momentáneamente, no nos deja percibir la omnipresencia de Dios. Cuando logramos apagar la mente, rendir la mente y empieza a entrar ese amor incondicional, empezamos a ver cómo derrite todo, derrite cualquier angustia, dolor, tristeza en nuestro corazón, derrite cualquier preocupación, miedo, crítica, juicio en nuestra mente, derrite cualquier bloqueo en nuestro cuerpo, derrite conflicto a nuestro alrededor. Pero bueno, vamos al grano, ¿cierto? Vamos a ver cómo es que podemos acceder a esa fuerza del amor incondicional en nuestro día a día. Bueno, entonces hemos visto cómo el amor es unidad, ¿sí? Entonces, en el amor está contenida toda la información de Dios, todo el bien, ¿cierto? Decíamos, no lo experimentamos porque vivimos en otro canal. Si Dios es unidad, pero resulta que nosotros el día a día no lo vivimos en esa unidad. Nosotros el día a día lo vivimos en esta experiencia física, en esta tercera dimensión, con una herramienta que utilizamos para navegar esta tercera dimensión que es nuestra mente. Y por fisionomía, por definición misma, la mente no es unión, la mente es separación. Incluso tenemos dos hemisferios, ¿sí? Es como si tratáramos de conectar aparatos de corriente de 110 en un enchufe de 220, ¿sí? Estamos en dos frecuencias completamente diferentes, porque la mente es la herramienta que nos ayuda a operar en el mundo físico. La mente es la herramienta que nos ayuda a ser funcionales en este mundo, ¿sí? Pero entonces su conexión, su canal, su energía es diferente porque ella toma información del mundo, escanea el mundo y para la mente la única verdad que existe es el mundo físico, no existe nada más allá, ella no es capaz de percibir nada más allá. Y si vemos la fisionomía de nuestro cerebro nos damos cuenta que incluso, como les decía, son dos hemisferios y es como si vivir en la dualidad del mundo es blanco, negro, bueno, malo, y eso es lo que vive haciendo constantemente nuestra mente, etiquetando todo lo que va encontrando en su experiencia para ver si yo estoy más arriba que eso, estoy debajo de eso, siempre me estoy ubicando. Entonces la mente siempre está separando, nunca está uniendo, ¿verdad? Y por eso se siente amenazada y por eso siente la necesidad de defenderse. Vivimos constantemente en esa dualidad y es como en esa dualidad, cuando solamente vemos el mundo físico, vivimos como si tuviéramos, acuérdense del cerebro, como si tuviéramos una antena que rastrea la derecha y otra antena que rastrea la izquierda. Es como si fuera un canal dual en donde estamos mirando, escaneando completamente la realidad física. De ahí, ese canal dual, la mente recibe su energía, recibe su información. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra mente, y como nosotros, nadie nos enseña que somos algo separado de la mente, eso quiere decir que la mente
cuando vivimos en el mundo, trata de suplir todas las necesidades desde el mundo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo energía, me tomo algo en el mundo para tener energía. Si yo me siento solo, entonces busco compañía en el mundo para no sentirme solo. Si yo no tengo recursos, entonces busco qué hacer en este momento en el mundo para tener los recursos. Si tengo rabia, busco discutir, busco tener la razón o busco aislarme, ¿sí? Lo cual no estamos diciendo que esto esté mal porque es la herramienta que tenemos hasta que conocemos una herramienta superior, ¿cierto? Pero cuando empezamos a comprender que lo que estamos haciendo en este despertar espiritual es elevarnos por encima de las limitaciones que nos trae el mundo, entonces empezamos a comprender que todo lo debemos suplir desde la fuente infinita, desde arriba, desde Dios, ¿sí? Primero debo buscar a Dios. A ver, apago algo aquí que se encendió. Primero debo buscar a Dios, el canal, la fuente, la información, la energía, y a partir de allí, cuando ya me conecté con la verdad, llegará la información para tomar acción a partir de la verdad, no a partir de la falsedad de nuestra mente, porque ojo, yo les estoy hablando de esto, pero yo no estoy queriendo decir que es que si vamos a tener un camino espiritual, entonces no vamos a divertirnos y no vamos a buscar recursos y no vamos a buscar, por ejemplo, sanarnos de ciertas cosas, ¿cierto? Sino que esas cosas llegan por añadidura de una manera mucho mejor, mucho más armoniosa, cuando buscamos primero el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, la mente lo que hace, como tiene un canal dual, busca suplir sus necesidades del mundo. La mente está diseñada para creerle al mundo y por eso es que nosotros le creemos a veces, si no estamos constantemente entrenando la mente, le creemos más al mundo, a las circunstancias, que a la verdad divina que habita dentro de nosotros. Entonces, la mente absorbe su energía horizontalmente, de lo que hay, de lo que ya está manifestado físicamente. Entonces la mente siempre va a buscar su fuente de seguridad en el mundo, en el dinero, en el estatus, en la pareja, en un partido político, en un país, en una corporación. La mente siempre va a buscar aferrarse de esas fuentes de seguridad que nos dice la cultura que son nuestras fuentes de seguridad. El problema con esto es que nosotros estamos tratando de tomar nuestra seguridad, nuestra energía del mundo, pero el mundo no nos puede ofrecer esta seguridad y esta energía, porque como ya sabemos, el mundo es un holograma, el mundo es una ilusión, el mundo es una sombra, ¿sí? Y claro, por un ratito mis sentidos se engañan y yo trato de aferrarme de esa sombra, pero cuando me aferré me doy cuenta que era una sombra. Por un ratito es como un oasis. Yo me acerco y me acerco porque pienso que allá hay agua y cuando llego ahí me doy cuenta que no había agua. Nos damos cuenta que es una fuente falsa de seguridad que muy seguramente nos va a llevar a caernos, ¿sí? Es como cuando yo veo una sombra a lo lejos y pienso que es una persona y me acerco y me doy cuenta que simplemente es una sombra, ¿sí? Pero la mente opera así, buscamos afuera, buscamos afuera, buscamos afuera, ¿sí? Pero ya aquí en estas clases hemos visto cómo incluso la física cuántica nos ha comprobado cómo la materia es simplemente una materia, una carcasa inerte, no tiene autonomía, es un títere, no tiene poder, no tiene voluntad propia. La materia es esa carcasa que se mueve de acuerdo a lo que haya en mi proyector, lo que haya en mis creencias, conscientes o inconscientes, mías, heredadas. Nosotros no sabemos lo que hay en ese inconsciente colectivo. Entonces, fíjense que en este momento que estaba planeando esta clase dije, ay no, necesito, padre, dame un ejemplo de cómo puedo volver esto algo que se entienda de manera más práctica. Y me llegó un ejemplo tan bonito y tan tangible que se los quiero compartir. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros en el mundo a partir de la mente buscando la seguridad afuera? Es como el director de una película, ¿sí? Y ese director de la película le ordena a los personajes que hagan
ciertas cosas, pero cuando los personajes están haciendo esas cosas, entonces se le olvida que es el director. Por ejemplo, si todos los actores están siguiendo esas órdenes del director para hacer la película y el director le está diciendo, tienes que mostrarte pasión, agresivo, tienes que gritar y tienes que decir esto, tienes que insultar, pues el actor va a usar toda su capacidad histriónica para hacer esto, pero resulta que en la mitad de la película al director se le olvida que es el director y se empieza a ofender con lo que está diciendo el actor. Se ofende porque piensa que lo que está diciendo es verdad y se le olvidó que todo eso era simplemente una ilusión y que era él estaba dirigiendo esa escena. Y es como si el director se parara de su silla de director y se pusiera a pelear con el actor porque está ofendido con ese actor. Pero suena ridículo, pero eso es lo que hacemos en nuestro día a día. Se nos olvida que somos nosotros los que estamos dirigiendo esos actores, esos títeres, esa carcasa con nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, es como si fuera un director de una película y el actor estuviera jugando el papel de un millonario. Entonces le dice, te vas a comportar, que tienes mucho dinero y te vas a comportar con que eres muy abundante y tienes esta mansión y este carro. Bueno, y el actor le hace caso y entonces resulta que comienza a actuar como este ser millonario que es por orden del director y resulta que al director otra vez se le olvida que es director y se para de su silla y va hacia donde ese millonario entre comillas, y le pide plata y le pide que le preste plata, ¿sí? Eh, y el actor pues no le puede prestar esa plata que él está viendo porque no existe, es una historia, ¿sí? O le dice al actor que se haga el enfermo y resulta que se le olvidó después que era el director y se para de su silla y se pone a tratar de ayudar al actor enfermo, pero en realidad el actor nunca ha estado enfermo. Así como nosotros nunca hemos dejado de ser los perfectos hijos del Padre y estamos soñando la experiencia de que estamos en escasez, estamos soñando la experiencia de que estamos en enfermedad, estamos soñando la experiencia de que estamos en algún tipo de dificultad en el mundo material, pero nunca hemos dejado de ser la idea perfecta de Dios, ¿sí? Entonces, se nos olvida que somos los directores de nuestra película, se nos olvida que tenemos el poder de cambiar los actores, de cambiar la dinámica de cómo se comportan esos actores. Neville Goddard, un autor de metafísica que me encanta, dice que somos el mundo, somos nosotros mismos empujados hacia afuera. Entonces tenemos el poder de transformarlo todo. Tú puedes ser el personaje que tú quieras ser en tu película, no estamos limitados. Y resulta que se nos olvidó que éramos el director y pensamos que estamos limitados a ser ese personaje que estamos actuando o que estamos, cómo vemos desplegarse nuestra experiencia y pensamos que no tenemos ningún control sobre eso. Entonces, el despertar de conciencia es recordar que soy el director, el despertar de conciencia es dejar de pensar que estoy sometido a la película y recordar que tengo el poder de salirme de la película y de definir cómo se va a comportar esa película. La película no me puede dar nada porque no es real, porque no existe. La película no va el mundo no va a poder suplir mis necesidades de manera perdurable, porque es solamente una actuación, un personaje, una sombra. La película no me puede dar su energía como la mente quiere hacerlo, porque no tiene. Un oasis no me puede dar agua de verdad, porque no tiene agua de verdad. Entonces, una película no me puede dar nada de aquello que yo estoy viendo en mi propia pantalla. Pero la mente piensa que sí. La mente es ese director que se le olvidó que es director, se paró y está creyéndose toda esa película. La mente trata de suplir las necesidades con la película del mundo. Entonces, se va y se da cuenta que el mundo simplemente era una sombra, que pensó que se podía agarrar de ese edificio, pero ese edificio era una sombra. Entonces, el mundo material, cuando nos aferramos a él de esta manera, lastimosamente nos va a dejar caer, porque el mundo material no es como Dios. Dios es eterno, Dios es la verdad, Dios nunca cambia.
Dios es fiel, dicen en la religión, ¿cierto? En cambio, el mundo es así, como nuestra mente, voluble, cambiante. La plata cambia de manos. La ciencia antes decía que algo era bueno y ahora no es bueno. El que tenía estatus ahora no lo tiene. Las creencias van cambiando. Entonces el mundo nos va a dejar caer, construir nuestra vida basándonos hacia afuera, hacia el mundo. Es como construir nuestra casa en un castillo de naipes. Y les quiero leer aquí un versículo, Mateo 6:19. Mateo 6:19 al 24. Este es Jesús hablando. No acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Sí? Entonces, como les decía, no es que no vayamos a gozar de todo lo que tiene el mundo para ofrecer, pero ese gozar viene por añadidura, porque viene con el impulso, con la sabiduría, con la armonía, con los dones del Espíritu. No podemos buscar de afuera hacia adentro, tenemos que buscar de adentro y que afuera se manifieste por añadidura. Entonces, ese mundo físico nos va a presentar experiencias que siempre van a hacer que recordemos, que nos desenganchemos de ese aferrar que tenemos de alguna fuente de seguridad, del dinero, de una pareja, de un trabajo, y siempre a buscar soltarnos, porque el mundo, en últimas, es un holograma, pero hasta aquí ha sido un holograma útil, ha tenido lecciones, ha tenido niveles, como un juego, como un videojuego, y todas las lecciones son para lograrnos en esa sabiduría y ese amor soltarnos de esas fuentes ilusorias y falsas de seguridad. Si de alguna manera en nuestra vida nos hemos ido a perseguir algo aparte del Padre, la vida nos va a soltar, ¿sí? A la fuerza, ¿sí? Alguna vez, ¿y qué quiere decir eso? Buscar hacia afuera, es basándonos en la lógica del mundo, basándonos en lo que dice la cultura, basándonos en la mente, en la mente colectiva, en la lógica colectiva, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a poner ejemplos de esto, ¿sí? La vida, si estoy buscando hacia afuera, la vida me va a traer una experiencia que me haga soltarme ese para que yo vuelva a encontrar mi camino de vuelta adentro, mi camino de vuelta hacia el Padre. Entonces les doy unos ejemplos. Eh, si busco mi sustento desde la mente y no, por ejemplo, desde la misión que yo siento en mi interior, entonces es el negocio que más me dé plata versus el negocio de, ok, ¿cómo vine yo a servir? ¿Qué dones fue los que vine yo a expresar al mundo en este momento? ¿Dónde me necesita la vida en este instante? Entonces, si yo lo hago desde adentro, lo que lo está sosteniendo es espíritu, lo eterno, eso nunca se va a caer, no me va a dejar caer. Y por eso yo siempre, en lecciones de la parte de la economía, digo, si tú le sirves a la vida donde la vida te necesita, la vida siempre te va a sostener. Si yo lo estoy haciendo desde la mente, acuérdense que la mente no tiene energía para sostener nada. Si lo hice simplemente porque mis cálculos dicen que ahí es donde más se va a producir plata, claro, por un momento puede que sí, pero eso después no tiene espíritu, no tiene un piso de roca por debajo que lo sostenga. Si busco una carrera y también, no, es que esta carrera la escogí porque es la que más da plata y no es la que yo siento con la que yo siento esa afinidad interior, que ahí está esa energía del espíritu. Entonces, si yo la escojo desde el espíritu, van a llegar esas conexiones, van a llegar esas puertas que se abren, van a llegar esas oportunidades, ¿sí? Si la busco, no, la carrera que más dé plata, pues lo voy a tener que hacer desde mi propio sudor, desde mi propio esfuerzo. Otro ejemplo con la pareja, si la busco, no es que esta es la persona más conveniente porque me aporta estas y estas y estas cualidades, lo hago un ejercicio mental, me da estatus, me da seguridad, eh, versus, ok, es la persona con la que yo siento esa conexión interior. Ojo que otra manera de buscar pareja desde la carne es mi instinto, desde la atracción humana sencillamente, y no ver que hay una conexión interior, es una manera también en que me desvío, ¿sí?
todo lo que me distraiga hacia afuera, los instintos carnales, la necesidad de seguridad a través del dinero, a través de protección, buscándola afuera, todo eso no va a ser sostenible y va a llegar a un punto de quiebre en mi vida en donde eso se va a derrumbar si no lo estoy buscando de la manera que es. Entonces, fíjense que todos estos ejemplos que les estoy dando tienen una cosa en común. Cuando yo estoy buscando lo que más da plata, lo que más me da seguridad, lo que más me da estatus, lo que más me va a ser atrayente hacia afuera, entonces fíjense que la lógica de la mente, las variables que toma en cuenta es lo externo, es el mundo físico. Y el mundo físico es cambiante. Cuando yo estoy buscando desde adentro, es una sensación interior, es un saber, es un sentir o es una obediencia a eso que yo siento que la vida me está llevando a hacer. Entonces, el mundo es cambiante y si mi seguridad está en el mundo, tarde o temprano me voy a caer. Y el espíritu nunca cambia. El amor infinito es la fuerza que nunca decae. Y si yo he construido mi vida a partir del espíritu, nunca me va a dejar caer. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver otros ejemplos de eso. Pero aquí les quería leer también otro versículo de Mateo 7. También Jesús hablando. El que oye mis palabras y no las pone en práctica, es decir, está oyendo ese susurro interno de Dios, pero se deja llevar por los sentidos externos. Es como el hombre insensato. Insensato que le cree más al mundo que a Dios. Le cree más a la ilusión de lo visible que a lo invisible. Que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Les voy a leer otra vez sin mis comentarios intermedios. El que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Una vida que no es construida según escuchar ese susurro interior, esa guía del Padre, es una casa a la cual las tormentas la van a azotar. Todo lo que construyas hacia afuera sin escuchar esa sabiduría interior se está soportando de una ilusión y va a estar lleno de obstáculos y de tropiezos y de desarmonía. La riqueza construida sin Dios es una riqueza que va a dejar rezagos, divorcios, enfermedades, dificultades, competencia, enemigos. La riqueza construida a partir de alinearse con la provisión divina es una riqueza que te va a traer reposo, ¿sí? La casa que elegiste para vivir, que lo elegiste con Dios y le dijiste, Dios, muéstrame dónde me necesitas, dónde quieres que viva, está sostenida por el Espíritu. Te va a dar reposo. La casa que buscaste sin Él, según tu lógica humana, te va a traer problemas, situaciones con los vecinos, con la tubería, en fin, con la calle, miles y miles de cosas. El trabajo, el trabajo de gerente que conseguiste sin Dios, creyendo solamente en tu fuerza, creyendo solamente en tus habilidades, en tu competencia, vas a tener que ser tú solito el que lo defienda con el sudor de tu frente, y le vas a tener miedo a tus colegas y no vas a dormir en la noche porque vas a pensar que en cualquier momento te pueden quitar ese puesto. Pero si ese puesto, ahí te puso Dios, ahí está lo eterno. Y ahí tienes el reposo de saber que será una travesía calmada y que el día que Dios te necesite en otra parte simplemente va a ser un camino tranquilo, ¿sí? Sin esfuerzo. Lo mismo con la pareja. Este ejemplo lo he puesto también muchas veces. Cuando yo busqué una pareja basada en esas fuentes externas o simplemente se me metió en la cabeza, aunque Dios me mandara todas las señales de que esa persona no es, entonces pasarán los años y yo estaré buscando cómo sostener ese amor y cómo avivar la llama y cómo volver a amarnos y será eso difícil, pero cuando Dios fue el que unió esos dos corazones no necesitan
estar avivando nada. Esa llama está ahí porque está sostenida por Dios. Es una manera muy diferente de vivir, ¿sí? Es vivir desde el reino, es vivir desde el espíritu, es buscar primero adentro, y por eso la promesa de Dios que Jesús nos decía: vengan a mí todos aquellos que están cargados de la lógica humana, de las creencias, y entréguenmelas a mí, rindan sus pensamientos a mí, que yo les daré reposo. A Adán y Eva les ponía el ejemplo en la clase pasada. Tomaron el fruto del bien y del mal, de la dualidad, ¿cierto? Empezaron a creer en el mundo más que en la palabra y en la promesa de Dios, que es todo el bien, y tuvieron que empezar a ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Cómo quieres vivir la vida? Entonces, ¿cómo hago para salirme de esa dinámica del mundo y elevarme para vivir desde ese reino donde todo está provisto para mí? Pues ya lo estamos viendo, ¿cierto? Salirme de ese canal dual, salirme de ese canal horizontal que se alimenta de lo que dicen mis sentidos físicos, de lo que me dicen las noticias, de lo que me dice eh, la cultura, de lo que me dicen las leyes y la ciencia humana. Tengo que apagar mis sentidos físicos, y esto a veces va a ser cerrar los ojos y entrar en mi recinto sagrado con Dios, y esto a veces va a ser: estoy en la calle, no puedo cerrar los ojos, pero voy a ser consciente más de Dios que de lo físico, ¿cierto? Puede ser esas dos maneras. Y me salgo de ese canal dual, me salgo de la corriente 110 para irme a la corriente 220, o tal vez al revés, como es la dual, sería la 220 y la de Dios sería la de 110. Y vuelvo al aquí y a la hora, porque ya saben que la dualidad de nuestra mente se refiere a que estamos preocupados por el futuro, tristes por el pasado, pero nunca estamos aquí. Entonces, cuando yo vuelvo a este momento presente, a la unidad, se apaga la electricidad de mis pensamientos y mi espacio mental se vuelve como una vasija vacía, en donde esa constante emanación, ese om, que es Dios, ese amor incondicional, la fuerza más poderosa que existe, va a ocupar el espacio de mi campo mental. Esa corriente sutil que es Dios va a llegar a corregir, va a llegar a sanar, va a llegar a restaurar, va a llegar a transformar. Ese Dios que transforma todo lo malo en bien, ¿cierto? Entonces, sentarnos y cerrar los ojos y apagar la mente para que simplemente mi espacio mental sea ocupado por Dios. Eso se puede manifestar de diferentes maneras. Primero va a ser esa corriente que yo voy a sentir, ese amor incondicional, que, como les decía, va a llegar a limpiar, restaurar mi corazón de heridas, de dolores, de tristezas. Va a llegar a restaurar mi mente de confusiones, va a llegar a restaurar bloqueos en mi cuerpo, subir mis defensas, pero también, cuando yo hago conciencia del amor incondicional en un espacio, va a llegar a sanar relaciones, dinámicas, conflictos, situaciones. Entonces, esa es una primera manera en que el amor incondicional llega y sana. Pero otra manera también es, eso es como una corriente de Wi-Fi, ¿verdad? Y ustedes saben que el Wi-Fi tiene información. Entonces, esa información empieza a llegar a mi mente a través de flashes, de imágenes. Yo he aprendido que la energía se manifiesta a través de imágenes, y en esas imágenes llegan respuestas, llega claridad, llega guía hacia dónde moverme, ¿cierto? Pero también llega a través de, ok, escucho cierta información. Me acordé en un momento de un versículo que decía tal cosa y es justo lo que necesitaba para esto. Se me ocurrió que tengo un amigo en cierta oficina que me puede ayudar en tal cosa. Pero fíjense, yo me estoy sirviendo del mundo, pero a partir de la guía divina, que es muy diferente. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados de cambiarnos de ese canal? Se disuelve la densidad de cualquier aspecto o situación en la cual yo ponga mi atención. Yo puedo estar en un espacio en donde hay conflicto, pero simplemente dejo de concentrarme en el conflicto y me pongo a concentrarme en Dios, en saber que Dios está en control, en saber que Dios es la única fuerza, el único poder, la única verdad. Y me permitiré ahí manifestar ese poder y esa presencia de Dios, y ese conflicto se empezará a disolver. Entonces,
En ese momento presente, simplemente me salgo del canal dual, del canal de lo físico, y me voy al canal de la unidad, que es el canal de lo no físico. Soy más consciente de lo espiritual. Entonces, así como les decía, el canal dual es como si fueran dos antenitas hacia el mundo. Me muevo de manera horizontal y me alimento del mundo. El canal de la unidad hacia el Padre es ese canal que es vertical, que me conecta con la fuente divina. Y en esa fuente divina están todo lo necesario de manera inagotable para suplir todas las necesidades. Ahí está todo el amor que necesito sentir en este momento. Si tengo una tarea difícil, ahí está todo el gozo que yo necesito para hacer esa tarea en ese momento. Ahí está toda la claridad que necesito, toda la paciencia, todos los dones que tú te puedas imaginar que tiene Dios. Ahí están disponibles para ti. Dios está constantemente entregándose a su creación y voy a empezar a recibir todo lo que necesito, la información para que la provisión llegue, se vuelva y se active en mi vida, la energía para que mi cuerpo se sane, el amor para tener una respuesta amorosa, en fin, llega y restaura todo porque Dios es todo en todo. Entonces miremos esto otra vez desde la energía. Con la mente yo me muevo desde el miedo. Entonces, desde el miedo yo estoy en contracción, cierro ese chakra corazón, no puede pasar ese fluir de energía divina, de amor incondicional que va a llegar a sanar todo. Entonces, cuando yo vivo desde la mente, vivo en miedo, porque vivo rechazando y haciendo resistencia a todo lo que sucede y que no me gusta en el mundo, cierro el chakra corazón, no puede pasar Dios, no puede pasar ese amor incondicional a sanar, a restaurar, a suplir. Entonces las cosas se atascan en mi vida. Pero en cambio, cuando yo estoy conectada con Dios, cuando afuera la vida me está mostrando conflicto, pero yo creo que Dios es armonía. Cuando afuera la vida me está mostrando enfermedad, pero yo creo que Dios es salud perfecta. Cuando afuera la vida me está mostrando escasez, pero yo creo que Dios es provisión absoluta, abundante. Cuando afuera la vida me esté mostrando angustia y yo creo y estoy adentro y sé que Dios es paz, entonces ahí estoy sintonizado con el Wi-Fi de la verdad, no con la ilusión del mundo que es horizontal, ¿cierto? Entonces cuando estoy sintonizado con la verdad y recuerdo quién es Dios y recuerdo su verdad y no le creo al mundo, ni a las circunstancias, ni a los hechos, sino que le creo a Dios, entonces siento paz, mi cuerpo se distensiona, estoy en expansión, mi perrito está tratando de entrar por ahí, ¿sí? Mi chakra corazón se abre, fluye la energía de la divinidad a través mío y empieza a desplegar en mi vida todas esas cosas lindas que mi Padre Dios quiere entregarme. Empieza a desenrollar esa alfombra roja por el cual mi Padre me quiere llevar. Cambio mi identidad, porque entonces ya no soy esclavo del mundo, soy heredera del reino, pero tengo que estar conectada con mi Padre. ¿Ok? Entonces cuando me siento en esa paz, mi corazón se expande, llega el amor incondicional. Entonces, fíjense que aquí hay dos elementos importantes. Ante la vida, ante las situaciones, ante las personas, fíjense como Jesús nos decía, ama a tus enemigos. Y ama a tus enemigos puede querer decir una persona, puede querer decir una situación al cual le hago resistencia, un pensamiento. Pero ama a tus enemigos es precisamente abre este chakra corazón y permite que el amor fluya hacia esa persona, la compasión, ¿sí? Permítete abrazarlo con esa energía divina que va a llegar a sanar su comportamiento, su actitud, su manera de ver. Pero si tú piensas mal de esa persona, inconscientemente estás cerrando la llave y estás sosteniendo ese personaje imperfecto que no quieres seguir viendo en tu vida. Cuando lo amas, permites que de tu corazón fluya el amor hacia él y ese amor lo va a sanar. ¿Sí? Entonces, ese es el primer elemento desde nuestro corazón. Pero amar a nuestros enemigos también significa mirarlos perfectos como Dios los hizo. Mirar a esa persona sin defecto. Mirar a esa persona, aunque me esté mostrando un comportamiento en lo humano diferente, reconocer que es una persona que solamente puede expresar los atributos y las características de Dios.
Y esto quiere decir, no te enganches con el comportamiento físico de las personas, no te enganches con las situaciones que se te muestran en el mundo físico. Entonces, fíjense que son dos elementos. Corazón abierto, para tener compasión, para amar, para respetar. Mente limpia, que no critica, que no juzga, que sostiene la mejor imagen de cada persona. Y así estoy siendo un canal perfecto para que ese amor incondicional llegue y entre a corregir, a sanar, a restaurar todo. Cuando yo siento ese amor hacia el prójimo, hacia las situaciones, hacia todo lo que la vida en su experiencia física me va mostrando, simplemente dejo que Dios entre, que ese susurro, que esa inteligencia llegue a corregir, que ese amor llegue a disolver. Y les recuerdo otra vez, es la fuerza más poderosa que existe. Lo que pasa es que no nos han enseñado a utilizarla. ¿Sí? Entonces, cuando el amor fluye, soy capaz de corregir situaciones afuera que desde lo físico sería muy difícil corregir. ¿Sí? Ya conocemos de experimentos en donde nos han mostrado que si llegan monjes tibetanos y empiezan a meditar en una ciudad muy grande, la criminalidad ese fin de semana se reduce de manera drástica. Y esos son solamente los ejemplos que nos han mostrado, pero no nos han enseñado de verdad a manejar esas herramientas. Entonces yo te invito hoy a que hagas el ejercicio esta semana de conectarte con ese amor incondicional, de mirar todo desde amor, de reconocer que el amor incondicional es la única fuerza, que no hay nada que se le pueda oponer en tu vida, en todas las situaciones y en todos los aspectos. El amor, es decir, Dios, siempre está en control, siempre va a dirigir, siempre te va a llevar hacia el mejor resultado, mientras tú no te dejes llevar por tu mente, sino te sostengas en mirar solo a tu Padre y creerle solo a tu Padre, seguir ese primer mandamiento de creerle a tu Padre y no al mundo, no adorar ídolos falsos. ¿Ok? Así que bueno, con esto les dejo nuestra clase de hoy para que la escuchemos varias veces, para que empecemos a digerirla. Si la escuchas varias veces, cada vez que la escuches vas a encontrar información diferente. Si tomas apuntes, pues aún mejor. Y nos vemos entonces en la próxima clase para que sigamos evolucionando, creciendo, despertando juntos hacia recordar que siempre ha estado el reino de los cielos aquí disponible para nosotros. Les mando un abracito, los quiero mucho. Chao, chao.